Fundación Escuela Libertad presenta Mujeres a Carta Cabal, un espacio para mostrar la fuerza, el poder de la mujer. Conduce Olga Viviana Guerrero. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Mujeres a Carta Cabal, este espacio que hemos dedicado a las mujeres del mundo, que siempre tienen una historia que contar porque no somos solo profesionales, sino también que somos hijas, madres, esposas, y eso, señoras y señores, que a veces pasa desapercibido, tiene un enorme valor. Yo soy Olga Viviana Guerrero y les agradezco por seguirnos, por oírnos, por vernos. Hoy hablaremos con una de esas mujeres emblemáticas de Colombia, de esas que nadie puede decir que no conoce o que nunca ha visto, porque si alguien ha estado en la televisión de nuestro país, es ella. Ahora trabaja detrás de cámaras. Bueno, tiene un programa en las mañanas, ya les iré contando. Su labor es quizás mucho más interesante que cuando presentaba noticieros de televisión y hablaba por radio o hacía investigaciones periodísticas. Ella es la defensora del televidente en Caracol Televisión. Aquí se las presento, bueno, no se las presento. Aquí les muestro, les traigo a Amparo Pérez. Querida Amparo, bienvenida a Mujeres a Carta Cabal. Muchísimas gracias, Gilla, muy amable. Estoy encantada de estar aquí en Mujeres a Carta Cabal, así que, bueno, lo que pregunte. Hoy hablamos de mujeres, Amparo, y yo he estado como, a pesar de que somos amigas, de que nos conocemos hace mucho tiempo, me he dedicado a investigar sobre cosas que de pronto yo no conocía, porque uno no cuenta algunas cosas cuando está en sus reuniones. Y Amparo, yo descubrí que usted viene de una familia que usted dice que era machista y que, bueno, tiene 2 hermanos, su papá y su mamá decían que las mujeres no trabajaban y usted pues les hizo mucho caso, ¿cierto? Usted no trabajó nunca, no ha hecho nada nunca. Jamás, no, al contrario. Bueno, mi mamá es un ejemplo de las mujeres que trabajaba, aunque mi papá no la dejaba trabajar, porque en esa época, me imagino que años 47, 50, años 50, los hombres querían siempre que estuvieras en casa, te llevaban las cosas y dependían las mujeres muchísimo de los hombres. Mi mamá fue de esas mujeres independientes que a escondidas trabajaba mi papá. Y bueno, después de que estaba en Cali y vinimos a Bogotá, por circunstancias en la vida que nos tocó la explosión de Cali. Y bueno, explosión. Nos tocó venirnos a Bogotá porque quedamos, como dicen, en la ruina. Sí. Y entonces empacaron y se vinieron para Bogotá. Empacamos y nos vinimos a donde mi abuela y mi papá. Él era litógrafo de Carvajal, en Carvajal, y bueno, los venezolanos, los del grupo Momentos de Venezuela, lo contrataron por ser un gran litógrafo y se fue mi papá. Entonces empezó la independencia, ¿cierto? Mi mamá empezó a trabajar todo esto y nosotros ayudábamos, mis hermanos y yo. Cuando ya llegó mi papá, él se le olvidó que las cosas habían cambiado, entró a la universidad y en la universidad me tocó periodismo en esa época, era nocturno. Y claro, yo entraba a las 6 de la tarde a estudiar y hasta las 9 de la noche. Y cuando ya llegué a la casa, mi papá por primera vez que llegó a las 9 de la noche a la casa y dice, ¿cómo así? Las mujeres no salen a esta hora. ¿Esto qué es? Bueno, no, tuve una pelea que ni para qué. Fíjate, y siempre mi papá, curioso, yo en una profesión como esta, y yo decía, no, qué pena, pero tengo que ir con mi papá, ¿no? Voy a traer a mi papá, voy con mi papá. Pues usted ha sido muy familiar, Amparo. Yo después hablamos de sus hijos, pero yo me acuerdo muy bien de su mamá, que llegó, yo creo que a los 100 años, todavía anillando cuadernos o libretas para, pues no sé si era ya Carvajal, ustedes ya tenían una empresa de esas de anillado. Su mamá anilló libretas hasta que tuvo 100 años. Sí, bueno, casi que hasta después de los 90, ¿no? Es una mujer que no se rendía. Mi mamá era esa de que el mundo es de los valientes, ¿cierto? Hay que echar para adelante. Mi hija, bueno, a todos nos enseñó que uno tiene que arriesgarse en la vida, hay que trabajar, no hay que sentarse al lado pues del esposo a esperar a que uno le traigan el sueldo o que le ayuden o pedir, como decía mi mamá,
no voy a pedir para las medias, decía mi mamá. No, su mamá era Imagínate esa maravillosa. dependencia que había, ¿no? Hemos progresado muchísimo, no hemos sido, mi mamá tampoco fue una feminista, ni mucho menos, pero fíjate que sí se dieron muchos pasos, estuvimos digamos, ella estuvo trabajando en campos que no eran como para los hombres, ¿no? O sea, como para las mujeres, perdón, que las mujeres no estaban en esos campos, como en esos trabajos, manejar máquinas, todo eso, ¿no? Bueno, entonces usted entró al periodismo y resulta que sí, esa era una profesión en donde había mujeres, pero también... No, muy pocas. Bueno, sí estudiaban porque era una profesión que decía como para que estudien las mujeres. Sí. No, cuando entré a la Universidad de América, había 13 mujeres y un hombre, no más, perdón, 2 hombres. Era más para las mujeres, ¿no? Porque y además a las mujeres, yo apenas empecé a estudiar, inmediatamente me vinculé a periódicos o medios de comunicación, empecé en La República, y que estaba destinado para las mujeres, la columna social, las sociales y lo cultural. Gracias a Dios me tocó lo cultural, pero solamente eso era lo que podíamos cubrir. Ya cuando uno iba entrando en otras cosas, había una mujer en esa época que era la de la política, Emilia Pardo, que todo el mundo la recordaba y la mencionaba porque le tocaba lo mismo y estaba en el café con los periodistas. En realidad era una profesión muy masculina, porque yo recuerdo mucho que en esa época los hombres en las redacciones donde tomaban trago, fumaban y era muy nocturno, ¿no? Estaban hasta altas horas de la noche. La bohemia. La bohemia. Esta es una profesión... Quiere que le diga una cosa, mi profesor, el historiador Antonio Cacua Prada, cuando entró el primer día a clases nos dijo, ¿saben una cosa? Periodista, borracho, abogado, ladrón. Yo dije, ¿cómo así le presentan a uno la profesión así? Por Dios, ¿no? Pero bueno. Así fue, así era el periodismo. Yo creo que por fortuna cambió. Yo sí creo que por fortuna eso cambió y los periodistas son, pues... Pero en el fondo quiero decirlo que es una profesión muy tensionante, de mucho estrés. Sí, es cierto. Yo pienso que a mí que me tocó ser la primera mujer jefe de redacción en un noticiero. Nosotros siempre teníamos, cuando llegaban, a mí todos los periodistas venían con una botellita me acuerdo de Brandy Domecq pequeñita en el bolsillo y uno tomaba trago en la redacción. Yo me acuerdo que también editaba tomándome un whiskycito para que se me quitara el estrés. El estrés. Es que es una profesión de mucho estrés. Sobre todo, tú hacías un noticiero, yo hacía un noticiero con 2 cámaras y si acaso 5 periodistas, ¿no? Entonces, pasaba a la clínica todos los días, ¿no? Que quedaba al frente, sí. A que le pusieran un poquito de... No, y me ponían Alzatén porque se me bajaba la presión, de todo, era terrible. Sí. Y además había que aprenderse. Contémosle a los jóvenes que nos están viendo, Amparo, y que nos están oyendo, porque es que aquí estamos acostumbrados a que tenemos el teleprompter, a que tenemos todos los apoyos, si salió mal esto, editamos. Es que en esa época el asunto era distinto. Era de memoria. Uno escribía, yo generalmente escribía el libreto y pues uno como que sabía, como que había que improvisar esto en directo, además, imagínate, pero en general todo el mundo casi lo hacíamos de memoria. Es curioso, cuando me tocó a mí por primera vez leyendo el noticiero del Senado, que me dijeron vamos con teleprompter, yo no sabía, ese día hasta me tomé media botella de aguardiente. Para poder enfrentarse al teleprompter. Y yo decía, no veo, me acercaban la cámara cada vez más, decía, no veo. O sea, volví a mis viejos tiempos y yo miraba así y tram. Pero era dificilísimo. Hoy en día, por ejemplo, uso el teleprompter y creo que ya no puedo vivir sin el teleprompter. Claro. Amparo, además usted tenía mucho miedo cuando se enfrentaba a las cámaras. Usted ha contado que usted tenía terror de enfrentarse a las cámaras, pero si con alguien ha sido queridas, adoradas, amables las cámaras, ha sido con usted, que es una mujer, aparte que es muy bonita, la tratan muy bien las cámaras. Sí, bueno, muchas gracias. Pero le tenía mucho miedo Pero mira, yo digo una cosa, cuando empecé en las cámaras, primero yo odiaba la peluquería, odiaba el maquillaje. Yo fui la primera modelo de Max Factor y
cada vez que me iban a poner la pestañina, a mí se me brotaba el ojo. Por supuesto que ellas no me querían para nada. Nunca me gustó el maquillaje y no me gustaba mirarme al espejo. Esas cosas curiosas, no. Entonces yo siempre me presenté. Es más, estoy en una película, en Aura o Las Violetas, y nunca la fui a ver porque decían, no, ¿cómo me veré? No, 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 no me puedo ni ver. Y hoy en día, el otro día vi un documental que hicieron sobre mi vida y vi que este periodista cogió unas imágenes y dije, oye, pero sí Y que me salía veía bonita, bien, sí, claro, sí, sí. claro. Amparo, y entonces, bueno, usted pasó de directora. ¿Qué más hizo en todo este? Bueno, no, hablemos de algo que me parece muy interesante para nuestro programa y es aquel programa de radio que se llamaba Llegaron las Mujeres. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes trabajaban ahí? Bueno, ¿Cómo era el mira, trabajo ahí? yo generalmente soy una periodista de televisión. Empecé en la prensa escribiendo y estuve mucho tiempo allí, 7 años. Después me vinculé, me fui a estudiar a España y allí vi que hacían un programa que se llamaba Los Reporteros. Dije, pues yo voy a hacer aquí, cuando llegué a Las Colombia, dije, reporteras. Las Reporteras. Ya trabajaba también en televisión, pero empecé a hacer Las Reporteras, que es un programa de investigación en radio, en Caracol. Y después, en el año 80, cuando ya salí de televisión de los noticieros, entonces organizamos un programa con mujeres que eran las más conocidas de la época. Virginia Vallejo, Margot Ricci, Tulia Eugenia Ramírez, Pilar Lozano. Bueno, después estuvo Wow. Gloria Cecilia Gómez, la esposa de Alfonso Castellanos, Tulia Eugenia Ramírez. Un equipo muy bueno. Entonces terminaban los hombres, hacía Yamid y otro grupo de periodistas importantes, hacían 6 AM, 9 AM, y después entramos las mujeres. Era de bandera ese programa, nos fue muy Buenísimo. bien, sí, sí. ¿Y por Porque era qué? abordar la información desde el punto de vista de las mujeres. Un día pasó una cosa muy curiosa, hablando del M19, que está tan de moda ahora y eso. Virginia dijo, ¿por qué a las mujeres no nos llaman? Inmediatamente nos llamaron esta gente, ¿no? Pero bueno, también estuvimos hablando, pero obviamente era terrible, no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero bueno, ahí de todas maneras las mujeres abordamos todos los temas de la vida nacional. Amparo, ¿y en ese mundo de bohemia fue que usted conoció a su primer marido? A Leonardo. Leonardo, su primer No, marido, su amigo, su compañero de vida, porque pues los ha ido teniendo en su familia a todos como parte desde siempre de sí. su núcleo familiar. Bueno, no, a Leonardo lo conocí en la universidad. Después de que terminé periodismo, estudié diplomacia, Derecho Internacional y Diplomacia en la Jorge Tadeo Lozano. Yo siempre quise ser diplomática, o sea, quise ir ¿Verdad? a la diplomacia. Lamentablemente ya pasamos el tiempo y no, las veces que me nombraron, la primera vez me nombraron en Moscú para un puesto, yo decía, bueno, así sea de canciller, ¿qué canciller en esa? Es como el portero de la embajada. pero que me pareció que era muy lejos, ¿no? Como que me parecía eso, Rusia hasta allá. ¿Y quién la iba a nombrar allá? Vázquez Carrizosa, que era el director del periódico donde yo trabajaba, y después me nombraron en Buenos Aires. Belisario Betancur me ofreció un puesto ahí, pero tampoco, entonces no abandoné, porque pienso que uno como periodista, si abandona la carrera y se va al servicio diplomático, después regresar es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en la universidad conocí a Leonardo y bueno, tuvimos una buena empatía, pero les voy a contar algo curioso. Un Mi secreto. papá, un secreto. Mi papá, todos le parecían que no era suficiente para su hijita, ¿no? Entonces, lo que le digo, estaba él haciendo lo del Festival del Coco, que fue muy importante, donde ayudó a muchos artistas a salir adelante, y él me había nombrado a mí para jurado, y esa noche había un cóctel en la Embajada de Nicaragua, que era donde nos estaban apoyando, y yo le dije, yo puedo ir, pero no me demoro nada porque mi papá no me deja. Y resulta que como a las 8:30 dije, me tengo que ir, y él me dijo, yo la llevo, ¿no? Todo el mundo me decía que se va a ir, tómese un traguito porque se va a ir. Y él me dijo, no, yo la llevo. Y dije,
vea lo correcto, me llevó, ¿cierto? Entonces yo dije, no, eso ya, fíjate, algo tan sencillo, tan elemental. Siempre pues fue una persona muy correcta, la persona solidaria que me acompañaba al estudio, Pero me además, pasaba toda la letra, todo. pero además para nuestros oyentes y nuestros seguidores y las personas que nos ven en este momento, Leonardo Álvarez es, hagan de cuenta, señoras y señores, el Carlos Vives de ese momento o la Karol G. O sea, Leonardo Sí, Álvarez. una voz muy bella, una voz increíble. Mira, es el único artista que ha cantado, canto con Maurice Chevalier, con todos los grandes, porque estuvo en el Festival de Cannes, que aquí no ha ido ninguno allá a ese festival, porque cantaba y era el más vendedor en esa época con Julio Iglesias, que más vendía discos. Entonces usted feliz de que él la llevara a su casa. Feliz de que me llevara a la casa. Y Pero después, pasó, pero bueno, si uno quisiera contar detalles, les cuento que cuando yo me casé con él, dije, no, ya veo, yo voy a ser la manager, viajaré por el mundo. Y ese día dijo, no voy a volver a cantar nunca no, más. ¿por Claro. qué? No sé por qué él por algo le decían el diplomático de la canción, porque era muy un poco pinchado, ¿cierto? Y entonces, bueno, él empezó otras cosas, se dedicó a hacer, entró a la parte publicitaria, creó los eslogans de muchas compañías grandes y fue muy interesante el trabajo que hizo. Luego hizo el famoso Ramón Antigua, que pues hasta el día de hoy pues Todavía canta. apoyamos y canta así una voz, como te digo, una voz Y bellísima. canta con su hijo. Y canta con mi hijo, sí, Leonardo. Otro Leonardo. Pues ahí está una parte de la historia amorosa de Amparo, que además tiene todo que ver con su carrera, porque por alguna razón eso ha sido como una bola de nieve que se va creciendo y va combinando el periodismo, la carrera, la fama con las personas con las que se relaciona, porque su segundo marido fue, pues nadie menos ni nadie más, señores y señores, que Yamit Amat. Entonces, digamos que si alguien sabe de periodismo y sabe de televisión, pues es Amparo, porque no solamente lo vivía en su trabajo, sino también en su casa. ¿Cómo fue estar casada con Yamit, Amparo? Bueno, dos cosas, ¿no? Una, él es un gran periodista, una persona con una creatividad, él ama el periodismo, la gente me dice, ay, pero que ya porque que se retire. Y yo digo, él va a morir aquí en su escritorio, ¿cierto? Sí. Eso es un punto, Yamid es de un talento, todo eso. Digámosle que en la convivencia pues era un poco diferente. Y yo pienso que para mí fue muy triste que él a veces no me apoyara en las cosas también, ¿cierto? En lo que era mi carrera y todo eso. Él es él y eso lo respeto muchísimo. Pues bueno, hay cosas que son diferentes en la vida, pero realmente él, por ejemplo, nunca me dijo, oiga, venga, le apoyo tal cosa o le ayudo en esto, ¿no? Guardo una carta muy linda, muy bella que me escribió un día cuando me gané el premio Simón Bolívar y que él decía, reconoció que todo lo que me tocó o me gané ese premio aún sin tener los recursos, sin tener el apoyo de nadie, siempre fue así. Me acuerdo y lloro casi que lloro. Ah, ¿no? entonces su periodismo es un periodismo suyo, o sea, es mío. Es mío. Perfecto. Mío, no, mira, algo triste que me pareció fue que un día, ya que contamos, nunca cuento este detalle, pero en alguna oportunidad yo siempre soñé con tener una programadora, con estar en la televisión. Y nos juntamos una vez un grupo, cada uno con sus esposas, Juan Gosaín con Margot Richie, Margarita Vidal con su esposo, Alfonso Castellanos con Tulia, bueno, todo este grupo para licitar en televisión y él me dejó por fuera. Yo dije, pero ¿por qué, no? Después de que yo, digámoslo, era persona que ha estado más tiempo en la televisión y todo, y sé, y conozco. Bueno, me quedé, después ya no tuve tiempo porque no tenía la capacidad económica yo para estar allí, pero bueno, de todas maneras el presidente Betancur me ayudó y me ubicó muy bien. Nunca ha estado por fuera de los medios. Nunca. ¿En algún momento de su vida ha estado por fuera de los medios? Sí, una parte grave y difícil que fue cuando denuncié el narcotráfico que entraba a la televisión y yo creí que me iban a condecorar mínimo la Cruz de Boyacá, mínimo. ¿Y eso porque fue es que es donde arriesgarse en los años 80
yo estaba haciendo, había salido de los noticieros y entonces no hacía televisión, sino estaba en lo de la radio. Después tuve un programa de investigación y allí empecé haciendo muchas investigaciones sobre temas que eran complicados, sobre el narcotráfico, y denuncié que la mafia estaba entrando a la televisión y me sacaron. Después nadie me quiso dar trabajo y fue muy difícil, pero bueno, abrí otro campo, tenía mi oficina de comunicaciones, empecé a hacer revistas, empecé a hacer, como vamos, otros programas y como te digo, después logré llevar a la televisión el programa Las Reporteras también. Luego, bueno, ya estuve hasta en campañas políticas también. También me contaba eso el otro día. ¿Le gusta la política? A ver, me gusta ver cómo se maneja, cómo es la política, cómo se maneja. Estuve siempre al lado del presidente López, del presidente Barco en su campaña. También luego pasé a la de Álvaro Gómez Hurtado, que aunque no era que me gustara mucho, pero era la única oportunidad que tenía de un sueldo para poder trabajar, porque como te dije, no tenía ni siquiera dónde trabajar. Pero entonces es muy interesante, ¿no? Como ver cómo se maneja una campaña, cómo se juegan las fichas de todo, ¿no? Cómo es la política, cómo son los políticos. Y de verdad te digo una cosa, en Colombia, bueno, como en muchos países, a veces hay una crítica injusta, digamos que la clase política, sí, hay gente, hay corruptos, hay gente, pero no todos son así. No toda la gente es así. Aquí se ha subestimado mucho la clase política. Los miramos con un desprecio impresionante, ¿no? Y la verdad me parece un poco injusto eso. Yo creo que sí, hay problemas. Hay gente que no se porta bien, que no hace las cosas bien, pero hay otros que se la juegan allá en ese Congreso, en sus cargos, en donde están, que trabajan por este país. Eso es realmente. Y hablando de mujeres, ¿usted ve que la política la política colombiana ve con buenos ojos a las mujeres en la política? ¿Usted, por ejemplo, pensaría que puede haber una mujer presidente en Colombia? Pues no ha sido fácil, ¿no? Recuerdo María Eugenia Rojas en esa época que estuvo, no sé qué, y por más de que tenía toda una maquinaria encima y de todo, y no vi. Con Noemí Sanín pensé mucho que de pronto ya sí podría ser, y fíjate que tampoco se pudo. Hoy en día hay más mujeres, como que vemos que están en la jugada, que están participando y que pueden tener una muy buena opción, ¿cierto? Este país es muy machista, creo que también en muchos otros países también lo vemos que hay mucho machismo todavía para que una mujer esté liderando pues un país, pero es hora de que nos arriesguemos, ¿no? De que apoyemos a las mujeres, porque de todas maneras las mujeres resultan ser mucho más transparentes. Y entonces, Amparo, pues allá pasamos por su carrera, por su vida, por su infancia, pero Amparo también es una gran mamá, es casi la mamá gallina. Por favor, Amparo, hábleme de sus hijos, con todo su corazón, y cómo ha sido su papel de mamá, porque es en verdad una mamá, más mamá que todas las mamás que yo conozco. No tan divina. Decir, uno siempre queda con digamos, ese trago amargo de que no hizo lo suficiente o que no fue tan buena mamá como podría decir tú. Yo, cuando tuve a mi hijo, yo empecé a trabajar muy joven, a los 19 años, y tuve a mi hijo y yo lo llevaba, pues un poco como relajada también, pero es que no tenía quien me lo cuidara. Yo trabajaba también simultáneamente en el periódico La República, en la Corporación de Turismo, y lo llevaba a ambos sitios y lo metía debajo del escritorio. Y llevaba todo lo que tenía, el tetero, ni siquiera en esa época se usaban los pañales, ¿cómo se llama? Estos pañales eran de tela. Eran de tela. Había que lavarlos. Y había que lavar, niño. Yo lo lavaba en lavamanos así, con el agua fría, pobre niño. Y siempre le decía, no vayas a llorar porque me echan del puesto, por favor. Me acuerdo que mi jefe
en la corporación, que era Raimundo Angulo, a quien quiero muchísimo. Le debo el aprender esa disciplina del trabajo y a trabajar todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Es un trabajador impresionante y de una disciplina, pero él siempre se fijaba en todo. Yo decía, él ve que yo traje el niño y me va a echar, ¿no? Pero en realidad no. Y en el trabajo también, hasta muy poco tiempo, mi hija Juanita también la llevaba al trabajo. O sea, crecimos con los hijos trabajando, ¿no? Yo de pronto no los columpié, de pronto me faltó, cierto, jugar mucho más con ellos y todo, pero aprendieron algo muy importante, aprendieron a trabajar y saben que su mamá siempre está ahí, que ahí tienen un apoyo, que les repite eso del mundo de los valientes, que vamos para adelante, que miremos con optimismo, bueno, todas esas cosas que uno dice. Y digámosle que el valor más importante que le inculqué a mis hijos, que siempre fue decir la verdad, ¿no? Para que uno no tuviera que arrepentirse y seguir y la mentira y estas cosas, sino que todos viviéramos tranquilos, tener la confianza de hablarnos con ellos, de contarnos nuestras cosas, de apoyarlos sentimentalmente, en todas las cosas. Entonces, hemos construido una muy buena relación con los hijos, tanto con Juanita como con Leo. Pues, además, también con sus maridos. Sí. Ha sido como muy maternal, muy protector, no digamos maternal, pero protectora también de ellos. Usted todavía protege mucho a su Leonardo y pues ni a qué decir de su esposo en este momento, su piojo Luis Alberto. Sí. Luis Alberto, pues no puede ser más amorosa. Yo sí creo que esta familia construida por Amparo Pérez, a pesar de todo lo que ha trabajado en la vida, de verdad es un gran ejemplo de lo que es ser una mujer completa, muy completa. Es que mira, cuando uno se casa o está con una persona, yo creo que lo más importante es la solidaridad. Miremos en el mismo sentido, apoyarnos. Yo creo que uno comete muchos errores también como mujer, ¿cierto? Uno siempre está encima diciendo esto, haga esto, no sé qué, quiero que sea así. Alguna vez me dijo Yami, es que usted quería que yo tuviera los ojos verdes, ¿no? Y yo le dije, no, pero sí de pronto uno porque como que está, quiero que hagas esto, quiero que salgas, quiero que no sé qué. Las mujeres, no digo que somos muy mandonas, yo no es que sea muy mandona, yo creo que soy boba, pero Ay, es muy amorosa. Pero es que a mí me dicen algo, mira, vamos a conseguir casa, yo estoy la primera, ya estoy buscando eso, vamos a viajar, ya sé para dónde. O sea, como que siempre, por algo dicen que como me llamo Amparo, entonces pues, soy muy protectora. Y entonces soy muy proactiva, ¿cierto? Yo siempre estoy ahí, que quieren o buscan tal cosa, no es por decirles resolverles, sino porque me gusta ayudar. Y así soy con toda la gente, ¿no? Eso me es gusta verdad. ayudar. Sí. Y entonces usted se convirtió usted tiene una profesión ahora que es muy curiosa, pero además es muy interesante, es el defensor del televidente. ¿Qué es lo que defiende el defensor del televidente, Amparo? Bueno, estoy muy contenta. Cuando a mí me pusieron ese puesto, ya va a ser 23 años, dije, me sacaron de la tele, me sacaron, ¿no? Pero dije, bueno, acepto. Pero cada quien, por eso lo digo para todas las mujeres que nos escuchan, cada quien construye ¿cierto? Su trabajo, cada quien hace su carrera, cada quien aprovecha donde está. Y yo lo primero que el maestro Bernardo Ollas lo sucedía a él, que era un hombre, mejor dicho, yo creo que no le llegaba ni al tobillo a él, un tipo tan especial, tan amoroso, tan inteligente, tan culto. Y este es un trabajo donde usted, cuando uno dice defender al televidente, es escuchar las quejas de la gente, pero también los reclamos de la gente, ser el medio, o sea, el vehículo que comunica entre el medio y las audiencias y la gente. Entonces la gente me llama y me encanta porque además me dice, Amparito, ay, qué dicha que usted me contesta. Y siempre me cuentan sus cosas, qué les afectó. Y hay muchos temas, digo, el televidente ha aprendido mucho a analizar las cosas, a pensar, a razonar. Yo no acepto, por ejemplo, lenguaje de odio. Nunca digo, porque la gente escribe hoy en día con emociones, has visto en las redes, ¿no? Atacando siempre. Y yo digo, mira, yo creo que puedes decir lo mismo con otras palabras. Entonces, escuchamos si la ley nos obliga a contestarle a todo el mundo,
pero siempre y cuando se haga con educación, con cultura, con amabilidad. No necesita, o sea, tiene la razón, puede expresar su pensamiento, pero podemos escucharnos, podemos analizarlo. Y lo que hacemos hoy en día es analizar temas que la gente de verdad agradece mucho, que ampliamos, digamos, casi cada una de las notas nos va muy bien. Yo empecé a las 11 de la noche, un programa de 5 minutos, porque un programa de quejas de media hora era obligación hacer un programa. Entonces dije, lo voy a hacer de 5 minutos. Y el primero que hice fue, un director puso en la cabeza de un niño, de un bebé de 2 años, casi que un revólver. Yo dije, no, esto no se puede aceptar. El director tiene que pedir disculpas. ¿Cómo afecta a un niño que ponerle un revólver en una escena? Eso no está admitido. Y ahí empezó. O sea, sí fue un escándalo, pero me sirvió para que la gente empezara a conocer para qué sirve el defensor. Y mucho tiempo, han pasado muchos años en que la gente dice, ay, pero ustedes no hacen nada, pero ustedes no sé qué. Pero la gente sabe que sí hacemos mucho y que muchas cosas cambian con sus comentarios, con sus opiniones y con sus críticas. Y hay una sociedad de defensores del televidente en todo el mundo. Hay como una agrupación, ¿verdad? Y hacen reuniones. Yo estoy en la Organización Mundial de Ombudsman. Eso fue una de las cosas que me dijo Bernardo, que sería interesante que me pudiera afiliar. Y obvio, inmediatamente me afilié a la organización. Y bueno, ahorita empieza, este año no pude ir, pero empieza la conferencia donde se analizan muchos temas de lo que hay hoy en día en el mundo, la inteligencia artificial, qué tanto daño nos hace, cómo la aprovechan, cómo nos están manipulando. Bueno, son temas muy interesantes que yo también trabajo en el programa para que la gente conozca las deepfakes, como muchas veces en las redes uno ve cantidad, porque es que ese es uno de los problemas que tenemos hoy. La gente reclama y dice, por lo que vio en las redes, y en las redes se dice de todo, pero me entristece sobremanera que la gente se esté informando solamente con 3 renglones o con 4. No, yo creo que tenemos que aprovechar y ver que exigir una mejor información. Hoy día uno de los derechos importantes que hay en el mundo es el derecho a la información, a conocer más, a ir más allá. Y eso es lo que yo le digo a las audiencias. Preocúpense, exijan mejor información, ¿no? ¿Y cuál es la idea? ¿Regular las redes? ¿Cómo vamos a hacer para controlar las redes sociales en el mundo? Es que es muy difícil. Bueno, fíjate que por parte de los medios la autorregulación es importante, pero no, la figura del defensor ha sido muy buena para nuestro país. Colombia es el país en el mundo que tiene mayor número de defensores en la televisión, porque por ley, que eso no se ve en ninguna parte del mundo, cada canal tiene un defensor. Entonces, la gente ya sabe que tiene una persona a la cual puede acudir para exigir sus derechos. Pero hay muchas cosas por hacer. La gente, lo importante es que también hoy en día hay verificadores, hay todo eso, ¿no? Pero hay que regular, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, hay que regular. La inteligencia artificial se está apoderando de nosotros. Yo le confieso que nosotros aquí trabajamos muchas cosas con inteligencia artificial y la verdad es que es muy impresionante. Yo me asusto de ver lo que es capaz de hacer. Sí, pero fíjate que tanto las redes como todo eso nos servían para incrementar nuestro conocimiento, ¿cierto? Para uno como conocer, para eso, pero no para hacerle daño a los demás. Yo me pregunto, tanta gente que está en las universidades, está estudiando que marketing, que todas esas cosas, y la estoy utilizando bien. O sea, yo soy capaz de decir una mentira en un medio o de transmitir a través de mi WhatsApp o el Facebook o Twitter, bueno, X, Sí. sí, transmitir o de Instagram o de algunos, es pasar algo que no es lo correcto. Mirémonos nosotros, miremos si somos capaces, dónde está la ética. Y es que la ética no es solamente periodística, la ética es en todo, la ética es una, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Y nunca la máquina superará realmente
el conocimiento de la gente, porque lo que tienen que pensar es que esas son las cosas. Ahorita estoy en un curso con una universidad en los Estados Unidos que nos están mostrando, por ejemplo, la libertad de expresión y la inteligencia artificial. Una cosa muy interesante que nos lleva a reflexionar, ¿cierto? ¿Cómo es que nosotros, qué es lo que estamos transmitiendo? Pero ¿quién está alimentando la máquina, la inteligencia? El sesgo, hay que mirar el sesgo que se tiene, el sesgo político, cómo estamos manipulando. Entonces, hay muchas cosas por trabajar ahora y qué bueno que la gente hoy en día le ponga cuidado a esos temas. Bueno, ¿qué tal esta conversación? Amparo Pérez, desde la radio hasta la inteligencia artificial. Esto es una mujer a carta cabal. Yo me voy a despedir de usted, Amparo, pero no del todo. Yo sí la seguiré invitando aquí a que conversemos en Mujeres a Carta Cabal. Le doy la bienvenida. Le doy mis agradecimientos a Quique Sánchez, que es quien nos acompaña siempre detrás de estos micrófonos. Por acompañarnos y feliz noche a todos nuestros seguidores. Bueno, muchísimas gracias. Y así llegamos al final de otro episodio emocionante de Mujeres a Carta Cabal. El poder de las mujeres cabal, valientes y visionarias.